30 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El Papá Ateo. Cuando el Papa Francisco visitó la parroquia de San Pablo de la Cruz en Roma, hubo un diálogo abierto con los niños de la comunidad. Un niño llamado Emmanuel, de unos 10 años de edad, se acercó al micrófono para dirigirle una pregunta al Papa. Sin embargo, cuando iba a hablar, prorrumpió en llanto y no pudo decir una sola palabra. El párroco se acercó y Emmanuel le dijo que él no era capaz de hacer su pregunta en voz alta. El párroco lo encaminó hacia el lugar donde se encontraba el Papa para que hablara con él. Hacía pocos días había fallecido su padre y el niño estaba muy entristecido y preocupado. Después de dialogar unos minutos, el Papa le pidió permiso a Emmanuel para contar a la audiencia lo que habían hablado. El Papa Francisco compartió con la audiencia la tristeza de Emmanuel por el reciente fallecimiento de su padre, pero su mayor preocupación era que su padre no creía en Dios. Sin embargo, el niño le contaba al Papa que su padre era un hombre bueno, que los quería mucho y que a pesar de no ser creyente, había permitido que bautizaran a sus 4 hijos y había participado en la ceremonia. Y la pregunta del niño era si su padre se había ido al cielo. La respuesta del Papa tuvo 3 momentos. En el primero dijo: ojalá todos nosotros pudiéramos llorar como Emmanuel cuando tenemos un dolor, como lo tiene él en su corazón. Él lloraba por el Papa. Ha tenido el coraje de hacerlo delante de nosotros. En un segundo momento el Papa dijo: qué bonito que un hijo diga que su papá era bueno. Un gran testimonio de aquel hombre para que sus hijos puedan decir de él que era un hombre bueno. Si ese hombre ha sido capaz de tener hijos así, es verdad que era un gran hombre. Y aunque no tenía el don de la fe, sin embargo hizo bautizar a sus hijos, lo cual es un buen indicio que estaba caminando por esos senderos misteriosos de la fe. En un tercer momento, el Papa preguntó a los participantes: ¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos? La respuesta a coro de la audiencia fue no. Entonces el Papa, dirigiéndose al niño, concluyó su intervención diciéndole: bueno, Emmanuel, esta es la respuesta. Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es más fácil que siendo creyente se bautice a los hijos, que siendo no creyente bautizarlos. Y seguramente esto a Dios le ha gustado mucho. Habla con tu papá, reza a tu papá. Gracias, Emmanuel, por tu valentía. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 13, versículos 54 a 58, Jesús se encontró con personas que no tenían fe. Eso sucedió un día en que Jesús, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente se asombraba y comentaba de dónde le vienen esa sabiduría y esos milagros. ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban decepcionados de él. Pero Jesús le respondió: un profeta solo es menospreciado en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros por la falta de fe de aquella gente. El motivo del escepticismo de sus paisanos es que ellos conocen el origen de Jesús, a quien conocen como un hombre trabajador del pueblo
y ahora se presenta como profeta y maestro de la ley. ¿Cómo puede ser profeta y maestro si es hijo de un artesano cuya madre y hermanos todos en el pueblo conocen? Esta experiencia de Jesús nos recuerda el rechazo que sufrió el profeta Jeremías en su tiempo, donde posiblemente tuvo origen esta sentencia del Evangelio. Un profeta solo es rechazado en su pueblo y en su familia. Hoy la iglesia recuerda a San Pedro, a quien le decían Crisólogo, que significa palabra de oro, de la primera mitad del siglo V, cuando él llegó como arzobispo de Rávena en Italia. Había muchos paganos en su diócesis, personas alejadas de Dios. Pero Pedro, con sus sermones cortos, claros y muy prácticos, atrajo a mucha gente a la fe. No tenía la sabiduría teológica de San Juan, aquel que le decían Crisóstomo, que significa boca de oro, pero cuando predicaba, lo hacía con tanta convicción y sentimiento, que la misma emoción le impedía seguir hablando. Los fieles se contagiaban de su entusiasmo y muchos terminaban llorando. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué podemos hacer para que nuestra fe en Jesucristo sea más sólida y profunda? Unámonos a esta plegaria a María, Virgen de la Fe, al estilo de Pedro Crisólogo. María, Virgen fecunda, tu hijo Pedro Crisólogo, con su palabra de oro decía: Virgen concibió, Virgen dio a luz, Virgen permaneció, y siempre proclamó tu perpetua virginidad y la divinidad de tu Hijo Jesús, que se manifestó en la concepción y en su nacimiento. María, Reina del cielo y de la tierra, al igual que tú, también la Iglesia es virgen y madre. La fuente bautismal se convierte en el origen de la vida espiritual de los creyentes, gracias a la acción del Espíritu Santo. Concede, Madre, a tu hija la Iglesia, con la misteriosa efusión de la luz de Jesucristo, ser fecunda para dar nacimiento a nuevas criaturas y llevarlas a la semejanza con su Creador. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.